Hablábamos acerca de este grupo de personas que hace una pregunta a aquel anciano que dice: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Tiene el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9. Amén, amén. Dice la palabra del Señor: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Versículo 13 dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hablábamos el día de anoche que estos personajes o estas personas, estos hombres y mujeres, son un grupo que nadie podía contar, un grupo que había crecido demasiado. Hablábamos de la sobrepoblación en aquellos tiempos, y hablábamos de que este grupo era un grupo de gente salva por el Señor, gente que era salva. Pero aquí dentro de este grupo hay gente que no solo fue salva en la gran tribulación, sino que hay gente que fue salva antes de que sucediera el rapto. Ya para este versículo ya ha sucedido el rapto y la iglesia novia ya se ha ido, pero toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Creemos eso, ¿verdad? La iglesia en general es el cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros comparamos la iglesia o el cuerpo de Cristo y vemos en el principio a Adán vemos que no le sacaron a Eva de todo su cuerpo, sino que sacaron una costilla y de allí formaron a Eva. Y así es la novia. La novia no es todo el cuerpo de Cristo, no es toda la iglesia. La novia es un grupo que Dios ha preparado o que se ha preparado, y esa es la novia que el Señor saca de en medio de toda la iglesia. El Señor va a sacar un grupo, que ese grupo es considerada la novia y tiene el privilegio de no solo ser la novia, sino ser la esposa del Cordero. Ese grupo que el Señor saca es la esposa del Cordero. Por eso vemos que no todos, lamentablemente, fuera bueno que todos se fueran en el rapto y que todos fuéramos parte de la esposa del Cordero, pero no todos son parte de la esposa del Cordero. Algunos forman parte de la esposa del Cordero, otros son amigos del Cordero, y hay otros que son el cuerpo solamente. Hay otros que son el cuerpo. Y la Biblia habla de glorias, y cada gloria que habla la Biblia es una cercanía que tú y yo vamos a tener a Cristo. Si nosotros queremos estar más cerca de Cristo, debemos de prepararnos más en esta vida. Hay cosas que debemos de dejar a un lado, hay cosas que nosotros debemos de hacer en nuestra vida para tener más cercanía con Cristo. Va a haber quienes van a vivir en la Nueva Jerusalén, y va a haber quienes no van a vivir en la Nueva Jerusalén. Va a haber quienes van a poder tener acceso al Cordero. Va a haber quienes son, lo que dice la palabra, esta es hueso de mi hueso y carne de
carne. Va a haber quienes son carne de su carne y hueso de su hueso. Hay quienes están cerca de Dios, hay quienes están cercanos a Dios allá en la gloria, allá en ese tiempo. Va a haber quienes están más cerca de Dios y quienes no están tan cerca de Dios. Eso es de esa manera. Por eso la Biblia habla de glorias y dice que una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, otras son las glorias de las estrellas y cada estrella es distinta en gloria a otra estrella. Entonces tú y yo, cuando vemos esta porción de la palabra, vemos que hay un grupo que se queda en la tierra en la gran tribulación, porque hablábamos de la pregunta que hace el anciano y dice, estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y hace la pregunta porque ellos no tenían que haber pasado por la gran tribulación. La gran tribulación no está diseñada para el pueblo de Dios, pero lamentablemente va a haber quienes van a pasar por ahí. De igual manera que el infierno o el lago de fuego no está diseñado para el ser humano. El lago de fuego Dios no lo diseñó para el ser humano. Pero va a haber gente que va a ser echada en el lago de fuego, lamentablemente. Va a haber gente que nunca decidió creer en el Señor Jesús y van a ser desechados. Pero no fue diseñado el lago de fuego para ellos. Fue diseñado para Satanás, fue diseñado para aquellos seres que cayeron en algún tiempo pasado, cayeron de la gloria que tenían. Pero de igual manera la gran tribulación no está diseñada para ti ni para mí. El Señor no quiere que tú y yo pasemos por ese tiempo. El Señor Jesús lo que quiere es que nosotros seamos como el apóstol Juan. El apóstol Juan dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4, dice que le dicen al apóstol Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esto. Y eso es lo que el Señor quiere para ti, para mí, que nosotros cuando va a suceder las cosas después de estas, las cosas que van a suceder después del tiempo de la iglesia, el Señor no quiere que nosotros lo veamos de aquí abajo. El Señor quiere que nosotros lo miremos desde allá, desde el cielo. Que nosotros sí vamos a poder entender, vamos a poder ver lo que está sucediendo, pero no vamos a estar pasando por ahí, sino que vamos a poder verlo desde el cielo. Yo no sé si usted cree eso o lo anhelamos, amén. Lo anhelamos ser parte de la iglesia que se va en el rapto. Pero hablábamos de estos hombres, de este grupo de gente que pregunta el anciano quiénes son y de dónde han venido. Y dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. No han salido antes de la gran tribulación. Las palabras que se usan allí en el griego son palabras que dan a entender que no salen antes de la gran tribulación, como algunos dicen. Salen de la gran tribulación, pasan la gran tribulación. Hay quienes van a pasar la gran tribulación y van a morir en la gran tribulación y van a resucitar después. Pero hay quienes van a pasar la gran tribulación y van a quedar vivos y van a pasar al milenio. Pero cuando vemos que estos hombres o estas personas, el Señor o el anciano dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, y dice, el verso 14 dice, y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y hablábamos ayer de cómo nosotros debemos de ver que algo hizo a estas personas candidatos para tener que pasar por la gran tribulación. Y los que los llevó allá, y vamos a ver otras cosas que habla allí ese capítulo, pero una de las cosas que los llevó a pasar en la gran tribulación es que no habían lavado sus vestiduras, que no habían emblanquecido sus vestiduras antes de ese tiempo, antes de empezar ese tiempo. Y hablábamos de cómo la palabra dice que una de las maneras que nosotros lavamos nuestras vestiduras es guardando los mandamientos del Señor. Dice la palabra en Apocalipsis, voy a leerlo para que lo podamos
tener allí. Apocalipsis 22 y verso 14 dice esta versión hebrea, dice: benditos los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros vemos que ahí la palabra dice benditos los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Y hablábamos ayer de que ahora que estamos dentro del nuevo pacto, muchas veces nosotros pensamos que ya no debemos de guardar los mandamientos que el Señor, que Jehová que Jehová dejó establecidos en el antiguo pacto. Pero no sé si quieren bajarle al teléfono. Perdón. Hay los mandamientos que el Señor, que Jehová dejó establecidos en el antiguo pacto, hablan acerca el Señor deja los mandamientos para ese pueblo de Israel, pero cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Él viene a cumplir la ley, pero Él no viene a desechar la ley. Él no vino a decir, de ahora en adelante ustedes ya no tienen que cumplir con esto, no. Debemos de cumplir con los mandamientos que están. No debemos de ser salvos por la ley, es lo que hablábamos ayer. No somos salvos por la ley porque no podemos cumplir toda la ley. Y Él vino a quitar las costumbres, las costumbres que ellos llevaban, pero sí nos dejó establecidos a nosotros los mandamientos. El único mandamiento que Él no avala es de guardar el día sábado, porque Él dice: yo soy vuestro reposo. Pero sí debemos de guardar los mandamientos. Esa es una manera que tú y yo vamos a lavar nuestras vestiduras. Y hablábamos ayer de eso. Hablábamos de que podemos lavar nuestra vestidura guardando los mandamientos, no hurtando, no adulterando, no levantando falso testimonio, honrando a nuestro padre y a nuestra madre, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, amando a nuestro prójimo, guardando los mandamientos que el Señor dejó. Incluso algunos de los mandamientos van más allá, que el Señor dijo, que Él dijo: habéis oído que se dijo no adulterarás. Y Él dijo: mas yo os digo, si alguno ve a la mujer de su prójimo y la desea, ya ha cometido adulterio. Entonces va más allá. Hay cosas que nosotros debemos de guardar y entender como iglesia de Cristo. Yo sé que usted lo entiende. Como iglesia de Cristo debemos de guardar estas cosas en nuestra vida y así de esa manera poder lavar nuestras vestiduras, poder ser dignos de escapar de ese tiempo que va a venir sobre la tierra. Y hablábamos también acerca de lavarnos por medio de la palabra del Señor. En Juan 15:3 habla el Señor y le dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra. Y también leíamos Efesios capítulo 5 y verso 26, que habla acerca de la purificación del agua, que es la palabra. Y hablamos también acerca de ir y buscar la sangre de Cristo para ser libres de nuestros pecados. Y quiero seguir con Isaías capítulo 1 y verso 16 al 18. Isaías capítulo 1, verso 16 al 18. Dice la palabra del Señor: lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Verso 18 dice: venid y razonemos. Otra versión dice: venid y entendamos. Otra versión dice: venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí,
como blanca lana quedarán. Ahora, una de las maneras que nosotros podemos lavarnos, podemos limpiarnos, es de hacer esto, lo que dice el Señor ahí, dice, lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras. Qué interesante que el Señor le dice a aquel pueblo, quitad la maldad de vuestras obras, porque nosotros podemos tener obras como iglesia de Cristo. Y vemos que en el Apocalipsis el Señor le habla a 7 iglesias y le dice, conozco tus obras. Conozco tus obras, conozco esto, pero tengo esto contra ti, o conozco esto de ti. Pero ahí el Señor le dice al pueblo, quitad la maldad de vuestras obras. Porque nosotros debemos de ver que no solo tengamos obras, sino que esas obras que tenemos no lleven maldad. Porque el pueblo de Israel tenía obras, pero sus obras tenían maldad. Había maldad en las obras que ellos hacían. Y mire lo que dice el verso 17. Aprended el bien, buscad la justicia. Entonces nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a buscar la justicia. A anhelar la justicia en nuestras vidas. Anhelar la justicia de Dios en nuestros hogares. Anhelar la justicia de Dios en nuestros trabajos. Pero cuando nosotros hablamos de la justicia, muchas veces solo lo asociamos con la iglesia, pero nosotros debemos de ser justos en nuestros trabajos. Yo debo de ser justo con el jefe que yo tengo. Si él me paga 8 horas, yo debo de trabajar esas 8 horas. Si él me paga 10 horas, yo debo de trabajar esas 10 horas. Y los que son jefes deben de ser justos con sus empleados. Deben ser justos de no sobrecargar a sus empleados. Pero la Biblia nos llama a nosotros a ser justos, a buscar la justicia. A no solo, lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos una vida en el cristianismo que pensamos que porque vivimos de cierta manera o tenemos una vida de oración, ya tenemos la justicia. Y no es así muchas veces. Alguien puede tener una vida de oración y no ser una persona justa en su casa. Alguien puede tener una vida de servicio en la iglesia de Dios y no servir en su casa. Porque nosotros debemos de ver lo que dice aquí, buscar la justicia. Yo debo de ser justo. Tú, joven que estás aquí, debes de ser justo con tus padres. Debes de ser un joven, un hijo justo, un hijo que honras a papá y a mamá. Un hijo y una hija que los honra, un hijo que les trae honra, no un hijo que les falta el respeto. Y nosotros como padres debemos de ser justos con nuestros hijos. No irritar a nuestros hijos. No ser ásperos con nuestros hijos. Debemos de ser justos en nuestro hogar con nuestra esposa. La esposa debe de ser justo con el esposo. Dice ahí la palabra buscar la justicia, aprended el bien y buscar la justicia. Y dice, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Porque nosotros como pueblo de Dios, hermanos, estamos llamados a cuidar el uno del otro. Muchas veces hay quienes, quizás no en este lugar, pero en otros lugares, hay quienes tienen el pensamiento de Caín. Que dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y sí, somos guarda de nuestro hermano. Yo debo de guardar de mi hermano. Si yo veo que mi hermano está pasando un momento difícil y yo tengo $50 para darle, yo le debo de dar. Como hermano yo debo de hacerlo. Como familia en Cristo Jesús debemos de ayudarnos los unos a los otros. Debemos de abogar por el huérfano, debemos de defender al huérfano. Debemos de defender a la viuda. Debemos de defender a aquellos que entre nosotros están careciendo. Y debemos de fortalecernos los unos a los otros. Si tú ves que tu hermano está pasando momentos difíciles, dile, ¿necesitas algo? Si hay algo en mi posibilidad, ayudarte, te puedo ayudar. Claro, vamos a tener cuidado de no dejarnos engañar por algunos, que algunos
les gusta aprovecharse, ¿verdad? Pero debemos de buscar la justicia. Nosotros debemos de buscar la justicia entre hermanos, debemos de buscar la justicia en nuestros hogares, debemos de buscar la justicia con nuestros hijos, con nuestros empleados, aquellos que nos emplean en esta tierra. Y el Señor dice, venid ahora y razonemos. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice ahí la palabra, si yo tengo pecados, yo debo de venir al Señor. Yo debo de venir al Señor y reconocer mis pecados. Pero alguien quizás dirá, pero ¿cómo alguien va a tener pecados? ¿Cómo alguien que ya es salvo va a tener pecados? ¿Cómo alguien que ya está en Cristo va a pecar? Dice la palabra que todo fue hecho nuevo. Las cosas van siendo nuevas. Pero nosotros aún pecamos. Ya no vivimos en el cuerpo de pecado, pero aún pecamos. O yo no sé si usted ya no peca. Todos fallamos, ¿verdad? Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, todos tenemos pecados. Todos erramos. La palabra pecar quiere decir errar al blanco. Y nosotros le erramos al blanco muchas veces. Pero lo que debemos de hacer, ahora claro, hay quienes tienen pecados más graves que otros, yo entiendo eso. Hay quienes viven en pecado, hay quienes practican el pecado y la Biblia habla también acerca de ellos. Pero nosotros que estamos buscando tener una vida recta delante del Señor, cuando cometamos un pecado, ven delante del Señor, no te esperes, no esperes a que sea el día sábado. Si tú entre la semana fallaste, te enojaste, dijiste algo que no deberías de haber dicho, ven delante del Señor y dile, perdóname, Señor. Perdóname que quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero ponerme a cuentas, no quiero seguir con este pecado en mi vida, no quiero seguir con esta mancha en mi vida. Pero hablábamos también ayer de que el Señor le habla a la iglesia de la Odisea y le dice que de él compre vestiduras blancas, porque esa iglesia pensaba estar bien delante del Señor. Y hoy en día hay muchos en el cuerpo de Cristo pensando estar bien y pensando que no tienen necesidad de nada. Porque esa era la condición de la iglesia de la Odisea. Pensaban que no tenían necesidad de nada. Pero cuando vemos que el Señor les habla y les dice que la condición de ellos pueden ver la realidad de su condición, la realidad de su desarrollo. Y vemos que el Señor así nos habla hoy en día. Yo no estoy diciendo que tú estás en esa condición, pero si alguien que está oyendo pudiera estar en esa condición y no darse cuenta, lo que debemos de ver es lo que dice la palabra del Señor y tomar la palabra como un espejo a mi vida. Yo debo de verme en el espejo de la palabra, porque muchas veces me veo en el espejo de mi hermano. Muchas veces me veo en el espejo de otro y digo, no, él también tiene errores. No, yo soy mejor que él, no soy tan malo como tal persona. Pero a veces nos comparamos con el espejo de otro, pero la palabra nos llama a compararnos con el espejo de la palabra. Tú y yo debemos de ver la palabra y de ver la palabra y decir, me falta esto, todavía me falta alcanzar esto. Y ir avanzando en nuestra vida espiritual, ir creciendo en nuestra vida. Y cuando vemos que la palabra dice a esa iglesia, le dice a esa iglesia que de él compren vestiduras blancas para que no se muestre la desnudez de ellos, hay muchos hoy en día que creen estar vestidos, creen estar bien, creen estar enriquecidos de parte de Dios, pero su condición puede ser otra. Puede ser que ni están vestidos de Dios, porque el Señor le dice para que no se muestre tu desnudez. Y una de las cosas que nosotros debemos de ver siempre o de hacer siempre es ir a la palabra y reflejarme en ella, ver si hay algo que a mí me falta. Cuando yo leo la escritura, debo de ver si hay algo que me falta en mi vida. Si hay algo que falta en mi vida, si mis ropas pueden estar sucias, mis ropas.
Puede ser que yo tenga ropas sucias. Y alguien dirá, no, pues es que sirve, es que predica, es que esto. Pero puede ser que yo tenga vestiduras sucias. No porque alguien sirva en un privilegio, no porque alguien predique, no porque alguien cante, no porque alguien ministre, quiere decir que no tiene vestiduras sucias. Vayamos a Zacarías capítulo 3 y verso 3 al 4. Zacarías capítulo 3, verso 3 al 4 dice, y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. La versión del oso dice, mira que he hecho pasar tu pecado de ti. Este Josué era un sumo sacerdote. Y dice la palabra de Dios que él estaba en pie delante del ángel, pero estaba con vestiduras sucias, un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era aquel que entraba al lugar santísimo. No solo entraba al lugar santo como los sacerdotes, él entraba al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, ahí donde Dios hablaba a través de los arcángeles. Este sacerdote tenía ese cargo. Obviamente hasta este momento quizás o en esa condición no había entrado, porque si entraba en esa condición iba a quedar fulminado por la presencia de Dios. Pero cuando vemos que él está de pie delante del ángel y tiene vestiduras sucias, aunque tenía un cargo alto en el pueblo de Israel. Y nosotros debemos de ver que hay quienes pueden tener vestiduras sucias. Claro, quizás no es mi trabajo el estar viendo quién tiene las vestiduras sucias, o el estar viendo si el servidor vino con vestiduras, se limpió hoy o no se limpió. Quizás no es mi cargo eso, pero sí es mi cargo verme a mí mismo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos. Que cada uno nos veamos a nosotros mismos antes de yo querer ir a ver a mi hermano y ver qué condición tiene. Yo debo de verme a mí mismo, porque puede ser que yo lo esté juzgando a él y yo esté peor que él. Pero el sumo sacerdote Josué se encontraba delante del ángel con ropas sucias, y espero que yo anhelo que Dios, cuando algo esté en mí mal, o cuando alguien esté mal de esta manera con vestiduras sucias, que pueda suceder lo que sucedió con Josué. Que el Señor diga, he quitado tu pecado, he quitado tu iniquidad. Porque hay momentos en que nosotros podemos practicar la iniquidad o tener iniquidad. Hay momentos en que nosotros podemos tener pecados ocultos en nuestra vida. Hay quienes pueden tener pecados de tiempo atrás. Hay quienes pueden tener pecados en su vida que están escondidos y no los ha sacado a luz. Y esos pecados están allí y están ensuciando sus vestiduras. Hay quienes pueden tener pecados de hace tiempo quizás, o hay quienes pueden tener pecados recientes, pero que los está escondiendo. Y no quiere decirlos. ¿Por qué? Porque se va a tener que reconocer lo que hizo, o va a tener que reconocer lo que hay dentro de él. Pero si nosotros tenemos pecados ocultos, debemos de ir delante del Señor. Si tú tienes la fe para venir delante del Señor y que el Señor te haga libre de eso, puedes hacerlo. Pero si no tienes la fe para hacerlo, debes de ir a administración. ¿Y cómo sé si yo tengo la fe para hacerlo? Si yo vengo delante del Señor y le digo, Señor, aquí estoy, te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Tú sabes que hice esto, tú sabes el momento que hice esto, tú sabes. Y si tú quedas libre en ese momento, entonces tuviste la fe para que Dios te liberara de eso. Pero lo que sucede a veces es que no tenemos la suficiente fe. Nos sucede a veces
que venimos delante del Señor, pero aún hay cosas que están allí afectándonos, hay culpabilidad en nosotros, hay acusación en nosotros y debemos de ir a administración. Cuando hay algo que no fuimos libres, debemos de ir a administración. Pero cuando vemos que el sumo sacerdote Josué está con ropas sucias y el Señor o el ángel declara, reprende a Satanás o al diablo que estaba acusándolo y le manda a ponerle ropas nuevas o ropas de gala, le dice, he quitado de ti tu iniquidad. Y uno de los significados de iniquidad es trabajar sin ley. Por ejemplo, quizás esto a muchos no les guste, pero una de las maneras de trabajar sin ley es, por ejemplo, un pastor que se levanta y abre una iglesia, o un pastor que divide una iglesia y se va y pone su iglesia y va a tener sus miembros, quizás va a crecer, pero trabaja sin ley. Y esos son los que el Señor les va a decir en aquel tiempo, apartados de mí, hacedores de maldad o hacedores de iniquidad. Y nosotros debemos de ver, si yo trabajo bajo la ley o bajo ley, no bajo la ley del antiguo pacto, sino bajo ley o bajo orden, bajo gobierno, o si yo trabajo fuera de gobierno. Si yo no me dejo gobernar, si yo no me dejo guiar, si yo no me dejo pastorear. Nosotros debemos de ver eso. Entonces, hablando de los pastores que se levantan y dividen iglesias, esos son los que practican la iniquidad. Porque la iniquidad quiere decir trabajar sin ley o trabajar fuera del orden. Y cuando nosotros vemos que la iniquidad no solo quiere decir de pecados ocultos, sino que tiene que ver con trabajar fuera de orden, yo debo de ver que no haya iniquidad en mí, que no haya maldad en mí. El salmista o el rey David dijo en cierta ocasión, lávame por completo de mi maldad, porque él reconocía que había maldad en él. Y hay momentos donde nosotros tenemos que reconocer, Señor, quizás yo he trabajado fuera de orden, quizás yo he sido rebelde, quizás no aquí, ¿verdad? Pero algunos que nos están viendo por los medios de comunicación, quizás pueden ver en su vida y decir, he trabajado quizás fuera de orden. He trabajado sin ley, me puse a pastorear dividiendo una iglesia, pero estamos en el momento oportuno para reconocer y para pedirle al Señor, Señor, no quiero seguir trabajando fuera de gobierno o trabajando sin ley. Y le dice el ángel, mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré de gala. Que el Señor pueda vestirnos a nosotros de ropas de gala, pueda vestirnos a nosotros de ropas blancas, pueda vestirnos a nosotros de ropas emblanquecidas. Yo no sé si usted anhela eso. Yo anhelo ser vestido de ropas blancas, estar vestidos de ropas blancas. Vayamos a Hebreos capítulo 9 y verso 14, cuando lo tenga puede decir amén. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora, hay una cierta porción de la palabra que habla acerca de las obras muertas. Y habla acerca de las obras estériles, pero habla y dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque muchas veces nosotros podemos ver que hay quienes pueden estar obrando y tener obras, pero son obras muertas. Hay quienes pueden tener obras que parecen ser obras de vida, pero son obras muertas. Por ejemplo, hay una iglesia que el Señor le dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Y cuando nosotros vemos estas palabras que el Señor habla, quizás no es para decir, quizás quizás me siento así, no, pero ver, como decían los discípulos, ¿verdad?
¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que esté en esa condición? Y de ver nuestra vida, si no seremos nosotros los que están en esa condición. Pero ahí vemos que dice que la sangre de Cristo nos limpiará, nos purificará de toda obra muerta para poder servir al Dios vivo. Entonces cuando nosotros vemos que la sangre de Cristo es poderosa para hacernos libres o para purificarnos de toda obra muerta que hemos tenido en nuestra vida. Quizás hay obras estériles en nuestra vida, quizás hay obras que nosotros hemos participado de ellas que no nos han traído ningún beneficio, que en vez de traer beneficio nos han traído quizás muerte. Pero nosotros podemos ver quizás en el año, ya que estamos cerca de fin de año, ¿verdad? Puedes ver a este año y decir de qué obras participé, que en vez de traerme un crecimiento en mi vida espiritual o un crecimiento a mi familia o una bendición a mi vida, de qué obras participé, que en vez de traerme un beneficio me trajeron muerte. O fueron quitando cosas buenas de mi vida o buenas costumbres que yo tenía en Dios, fueron quitándolas. Y yo debo de ver que si hay obras estériles en mí o si hay obras muertas en mí, debo de venir al Señor y decirle: purifícame de estas obras muertas. Purifícame de esta obra que en vez de traer beneficio a mi vida, trajo muerte a mi vida o trajo muerte a una parte de mi vida. Y de ver que sea limpio o purificado de eso. Porque hay obras de las cuales nosotros podemos participar que en vez de traer bendición traen muerte. Yo sé que nadie lo hace aquí, pero por ejemplo, si va a venir el grupo de los Bukis aquí a Las Vegas, que alguien diga: pues me gusta cómo canta el Buki mayor, ¿verdad? Me gusta cómo canta y es que tiene una voz tan linda. Y dice: bueno, no le voy a avisar al pastor ni a mi líder y me voy a comprar unos tickets y ahí vamos a ir con mi mujer a bailar y no vamos a publicar nada, pero ya nadie se va a dar cuenta. Pero son obras muertas. Son obras que en realidad no nos traen ningún beneficio. Que hay muchos que lo hacen, yo lo sé. No en este lugar, aclaramos, no en este lugar. Amén, que Dios nos libre de eso. No en este lugar, hermanos, aclaremos, ¿verdad? Porque no hay muchos. Aclaramos que no en este lugar. Pero hay muchos fuera de este lugar que sí lo han practicado. Yo conozco gente, lamentablemente conozco gente que después de tocar en la alabanza, como digo, no en este lugar, pero conozco gente que después de tocar en la alabanza se van a un antro. Bueno, yo conozco un antro como un club, un nightclub, ajá. Hay quienes lo hacen lamentablemente, sirviendo, no hablemos solo del pueblo, sirviendo. Pero claro, aclaramos, no en este lugar. Pero eso puede ser una obra muerta en mi vida. Por ejemplo, en estas fiestas, en estos tiempos de fiestas, ¿verdad? Alguien puede decir: bueno, para no ofender para no ofender a mi vecino, para no ofender a que mis hijos no se sientan mal, pues los voy a vestir ahí de un angelito, ¿verdad? Y que vayan a pedir dulces. Es una obra muerta. Es una obra que trae muerte. Y nosotros debemos de limpiarnos de eso. Como digo, no lo hacemos en este lugar y nosotros no creemos en celebrar ni celebrar Halloween, ni celebrar el Día de Muertos, ni creemos en celebrar Navidad. No creemos en esas cosas, ni lo enseñamos, más bien enseñamos el por qué no debemos de celebrar esas fiestas. Pero si alguien llegara a hacer eso, es una obra muerta en su vida. Por ejemplo, alguien, dejemos a un lado esas fiestas, los conciertos. ¿Qué tal que te inviten a una boda? Un familiar cercano y te invita a una boda y te dice: mira, ven a mi boda pues yo sé que tú eres cristiano, pero yo asisto a la iglesia católica y yo me voy a casar en la iglesia católica. Uno dice: bueno, no te voy a poder acompañar allí en la iglesia católica por tal de guardar mi vida de ciertas contaminaciones que hay allí,
Pero sí te voy a acompañar ya en la comida, en el tiempo de la comida, en el tiempo de la fiesta, te voy a acompañar. Y ya cuando estamos en el tiempo de la fiesta, empieza la música y empieza la tomadera, ¿verdad? Y te dicen, tómate una no es ni una. Y no, ya no tomo, ya Cristo me hizo libre, ya Cristo liberó mi vida de la bebida. Y te insisten, porque lamentablemente en las fiestas insisten. Tómate una, hombre, ya, ¿qué? Te pega tu mujer y ya uno bajo la presión, alguien puede decir, bueno, pues una no es ni una, ¿verdad? No es malo tomar una, y se toma una. Y dos apenas son una, ahí va la segunda. Y como dos, una no es ni una y dos son una, pues la tercera pues apenas no es nada, ¿verdad? Y ya cuando se da cuenta ya anda mareado. Son obras muertas, hermanos, que no traen ningún beneficio a nosotros. No traen ningún crecimiento a nuestra vida. Esas obras no nos van a traer un crecimiento. Pero vemos que el pueblo de Israel sí participó de obras muertas. Y si a alguien por ahí o haya participado de una obra muerta, lo que debe de hacer es venir delante del Señor y decirle, Señor, quita estas obras muertas de mí. Quita estas obras muertas de mi vida. Purifícame y arrepentirse verdaderamente, ¿verdad? Porque no venir delante del Señor y decir, bueno, me arrepentí, pero el día o la semana que entra hay otra fiesta y voy a ir ahí. No, arrepentirnos y decirle al Señor, purifícame, que yo quede libre de esto, que yo quede limpio de todo esto. Amén. Primera de Juan capítulo 1 y verso 7. Primera de Juan capítulo 1 y verso 7 dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Es andar en la luz. Debemos de caminar en la luz. Y si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Va a haber una comunión entre nosotros, una buena comunión, claro. Pero si andamos en la luz y dice, y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Pero me llama la atención que dice allí, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Porque hay pecados que nosotros podemos cometer contra Dios. Hay pecados que nosotros podemos cometer contra nuestro cuerpo, pero hay pecados que yo puedo cometer contra mi hermano. Y la Biblia ahí dice, si andamos en la luz, tendremos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Entonces yo debo de ver que yo no tenga ofensas con mi hermano. Que yo no esté ofendiendo la comunión de mi hermano. Que yo no esté pecando contra mi hermano. Y debo de buscar andar en la luz, buscar tener esas vestiduras de luz. Ahora, hemos visto algunas de las cosas que pueden limpiar nuestra vida, que pueden limpiar nuestras vestiduras, que pueden purificar nuestras vestiduras. Y regresemos allí a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer el verso 15 al 17. Una de las cosas que el anciano vio en estas personas es que tenían vestiduras blancas y que las habían emblanquecido en la sangre del cordero. Pero eso nos habla a nosotros de que ellos cuando entraron a la gran tribulación por no lavar sus vestiduras antes de tiempo, por no ser dignos, como le dice a la iglesia de Sardis, dices, pero hay unos cuantos que no han manchado sus vestidos y ellos andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignos. Entonces cuando tú y yo limpiamos nuestras vestiduras tenemos dignidad de andar con el Señor y de no pasar por medio de la gran tribulación, amén. Entonces es importante que nosotros estemos limpiando nuestras vestiduras día tras día, que no nos durmamos en lo que estamos haciendo. Verso 15 de Apocalipsis 7 dice,
Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora ahí vemos que dice, por eso están delante del Señor y delante del trono y les sirven día y noche. Y cuando vemos que dice allí que les sirven día y noche, da a entender de que esta fue gente o fue un pueblo que en el tiempo que podía servir en la obra de Dios, decidió no hacerlo o no hacerlo de la manera correcta. Si tú eres un servidor en la casa del Señor, veamos que nuestro servicio sea agradable delante de Dios. Veamos que nuestro servicio sea con excelencia delante de Dios. Veamos que mi servicio, cuando yo lo hago quizás para servir a mis hermanos, quizás para servir a los niños, que yo lo haga con excelencia, que yo lo haga con entrega, que yo lo haga con gozo. Yo sé que hay momentos difíciles, hay momentos que venimos con problemas, hay momentos que venimos con dificultades o pensamientos que nos están agobiando, pero que no sea todo el tiempo de que yo diga, otra vez tengo que servir y solo a mí me ponen a servir. Y a mí me dan la carga más grande. Pero que tu servicio sea con excelencia. Que cuando tú vas a desarrollar un servicio, que tú lo hagas con todo tu corazón para el Señor. Que cuando tú vas a desarrollar algo, ya sea tocar un instrumento, si tú vas a tocar un instrumento, que tú practiques en la semana y digas, me estoy preparando para el día que me toque tocar. Me estoy preparando porque así quiero hacerlo con excelencia. No quiero hacerlo, bueno, pues ahí se va, como sucede en algunas iglesias, ¿verdad? Que pasa la hermana que va a dar la especial, que va a cantar el canto especial y dice, bueno, hermanos, yo no sé cantar, ni sé muchas de las palabras, no me sé todos los versos del canto, pero ¿cómo es para el Señor? Voy a cantarlo y ahí acompáñeme en lo que pueda. Pero no debe de ser así nuestro servicio. Debe de ser con excelencia. Cuando yo sirva al Señor, debo de hacerlo con todo mi corazón, buscar hacerlo de la mejor manera posible. Y si no sé hacerlo, debo de escudriñar, debo de ir a ver qué es lo que puedo aprender, preguntarle a alguien, ¿cómo tú le hiciste cuando servías con los hermanos de parqueo? ¿Cómo le hacías? ¿Cómo cuidabas los carros? Y él te va a decir, mira, cuando tú seas un servidor, hazlo de esta manera, tienes que estar atento a la gente, tienes que estar atento cuando los hermanos se van a echar de reversa, porque hay hermanas que a veces no saben reversear bien, y tú ayúdale, ofrécete a ayudarle, porque luego quedan atravesados, ¿verdad? Tú ayúdale, dile, hermana, si usted quiere, si se siente bien, yo puedo estacionar su carro, y hacerlo con excelencia. Te va a decir el otro servidor, mira, cuando tú estés adentro, mira que todo esté en orden. Cuando te toque el área de orden, mira que esté en orden la iglesia, que no haya cosas tiradas, que no haya hermanos que están llamando la atención o que están jugando o que están pegando chicle debajo de las sillas, ¿verdad? Y así vas a aprender a hacer tu servicio con excelencia. Pero también te va a decir, mira, cuando te acerques a alguien a hablarle, háblale con amabilidad, háblale con amor. No vayas a decirle, hermano, quítese ese chicle de la boca, hombre. No, dile, hermano, por favor, si fuera tan amable, yo me puedo llevar su chicle, o si quiere ir a tirarlo. Es que no queremos que luego se le vaya a caer, hermano. Lo hacemos por el bien de quizás que se le pegue en el zapato, ¿verdad? Buscar la manera de ser amable, porque debemos de ser amables. Y si el hermano te dice, no, pues es que hermano, puede sentarse más adelante. No, este es mi asiento, ya casi le pongo el nombre ahí. Y, bueno, hermano, es para que usted pueda estar sin distracciones, pueda estar adelante, para que cuando los hermanos se levanten al baño, usted no esté distraído, es para que usted se pueda meter a la presencia de Dios y buscarle la manera. Ya, claro, si no quiere, pues ni modo que lo force uno. Bueno, amén, hermano, gócese.
Amén. Y buscar hacer nuestro servicio con excelencia delante del Señor. Pero dice allí que esos le servirán día y noche. Porque hay quienes lamentablemente sirven, pero no sirven con excelencia. No sirven con gozo. No sirven buscando cómo hacer mejor su servicio para el Señor. Hay quienes pueden estar sirviendo y decir, no, es que a mí me agarra el pastor para todo, y es que no sabe que tengo familia, pero no le digo nada, pero uno de estos días le voy a decir, porque necesita algo y me llama, fulano de tal, me acompañas a tal lugar. O vas y prendes el aire de la iglesia, o vas y arreglas esto en la iglesia, o puedes servir en esta área hoy, y luego aparte de eso me agarra el hermano de maestros, y me dice, ayúdanos a servir en maestros. Y luego el hermano de Ujieres, ayúdanos aquí. Y podemos estar renegando de nuestro servicio. Claro, si es una carga, habla con nosotros. Sí, dinos, hermanos, la verdad, no quiero estar quejándome. Quiero servir con gozo. Y para mí ya es mucha carga. Y te vamos a decir, amén, hermano. ¿Qué es lo que quieres escoger? ¿En qué área servir? Y ahí hazlo con gozo y excelencia. Porque lo que queremos es que nosotros sirvamos con gozo y excelencia al Señor. Que tú cuando sirves en la casa de Dios, que tú te goces en tu servicio. Que tú te goces sirviendo en la casa del Señor. Entonces vemos que estos le sirven al Señor día y noche, pero quiere dar a entender de que en el tiempo que pudieron hacerlo, decidieron no hacerlo. Y hay personas que lamentablemente no van a decidir servir en la casa de Dios. Es su decisión el no hacerlo. Va a haber quienes pueden servir, todos podemos ser de beneficio en el reino de Dios. Todos podemos servir en la casa de Dios, pero va a haber quienes no van a decidir no hacerlo. Y esto es parte de esas personas que ahora sirven al Señor, pero porque aprendieron a que al Señor se les sirve. Aprendieron a que a Dios se les sirve. Cuando vemos que el Señor saca a Israel de Egipto, lo saca para servir. Claro, lo saca para hacer fiesta, pero creo que solo una vez le dice, para que vayas y me celebres fiesta. Las demás veces le dice, para que vayas y me sirvas. Para que vayas y me sirvas. Para que vayas y me sirvas. Porque nosotros somos llamados a ser siervos. Hay un hermano que tuvo una visión o una experiencia sobrenatural, y es un hermano americano, y él cuenta su experiencia de que él fue llevado al cielo y que allá en el cielo él lo recibe el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le empieza a servir, y el apóstol Pablo le pregunta, ¿qué han hecho allá abajo con mi evangelio? Pero el apóstol Pablo le sirve, y él le pregunta, ¿por qué sirves? Si tú ya serviste mucho allá abajo. El apóstol Pablo le dice, todos somos servidores acá arriba. Pero cuando nosotros vemos que nosotros como pueblo de Dios somos llamados a servir. Tú y yo como pueblo de Dios, Dios nos llamó, nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, claro, para celebrar fiesta, claro, para gozarnos, claro, para ser libres, pero que esa libertad nos lleve a servir con gratitud al Dios que nos libró del mundo. Que nosotros lo hagamos con gratitud y conforme a las fuerzas que Él nos da. Amén. El verso 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Cuando dice ahí ya no tendrán hambre y ya no tendrán sed, quiere decir que en un momento estas personas pasaron hambre y sed. Ahora, claro, dentro de la gran tribulación, ellos van a pasar quizás momentos donde hay hambre, donde hay sed, pero esta porción de la palabra también nos habla a nosotros de aquellos que tienen el hambre y la sed de la justicia. Pero hay quienes, el rey David, cuando él decía, mi alma tiene sed. Yo no sé si te recuerdas de esos salmos que él escribía, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré?
porque él estaban pasando momentos fuera del tabernáculo, fuera de la presencia de Dios. Y él decía, mi alma tiene sed. Y él buscaba saciar esa sed que él tenía del Señor. Él buscó que esa sed no solo se quedara así, sino buscó ir a saciar esa sed. Y tú y yo, cuando tenemos hambre y sed de la justicia de Dios, cuando tú y yo tenemos hambre de la palabra, no dejes que solo sea un hambre y no sacies esa hambre. Si tú tienes hambre de la palabra, ve y escudriña la palabra. Ve y oye la palabra, ve, quizás estás entre la semana, escucha a los hermanos que vienen a predicar aquí en la semana. Escucha a los predicadores que están en los medios de comunicación, que son buenos predicadores, algunos de ellos son buenos predicadores, escúchalos. Llénate de la palabra del Señor. Pero estos que dice ya no tendrán hambre, son aquellos que en algún tiempo tuvieron hambre, pero no buscaron saciar esa hambre que tenían. Dice, ya no tendrán sed, porque en algún tiempo tuvieron sed, pero no buscaron saciar esa sed. Quizás otras cosas, quisieron llenar esa sed o saciar esa sed con otras cosas del mundo, o con otras actividades. Pero tú y yo debemos de ver que si tenemos hambre de la palabra del Señor, tenemos hambre del Señor, nos acerquemos a Él y saciemos esa hambre. Si tenemos sed, nos acerquemos a Él y saciemos esa sed. Ahora la palabra habla acerca de un agua que dice la Biblia que si el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Está hablando de la fuente del Espíritu Santo, y eso nos enseña a nosotros que como pueblo de Dios debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo que tú y yo debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo que tú y yo debemos de estarnos llenar nuestra vida del Espíritu Santo. No decir, bueno, pues eso del Espíritu Santo era para el tiempo de los apóstoles o para el tiempo de cuando estaba la iglesia, la primera iglesia, cuando estaba surgiendo, porque necesitaban eso de los dones del Espíritu Santo, esos de los frutos del Espíritu Santo, es para aquel tiempo. No, tú y yo debemos de buscar llenarnos del Espíritu Santo. Debemos de buscar saciar esa sed, tener esa agua que no nos dará sed jamás. Entonces vemos el versículo 17 dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ahora, cuando dice allí, y el Cordero los pastoreará, ahora el Cordero los va a pastorear, porque cuando ellos estuvieron sobre la tierra no se dejaron pastorear. No se dejaron pastorear, no se dejaron guiar. No permitieron que un pastor le dijera, mira, veo que esto ya te está afectando. La Biblia habla en un salmo y dice, Él es el que unge mi cabeza con aceite. Y el pastor en lo literal le pone aceite a la oveja en esta parte de sus narices, para que no entren moscos, para que no entre una mosca y ponga un huevo allí, y esa larva que nace sube a su cerebro y afecta a su cerebro. Pero cuando tú vienes y dejas que te pongan aceite, dejas que te empiecen a decir, mira, esto está mal en tu vida, arréglalo. No vivas de esta manera. Cambia esto en tu vida. Veo que estás yendo hacia un mal. Veo que debes de cambiar tu vida. Veo que debes de cambiar estas amistades que tienes. Eso es dejarnos pastorear. Dejarnos guiar a las aguas, a los manantiales de vida. Dejarnos guiar a las aguas de reposo. Dejarnos guiar a esas aguas de la palabra del Señor. Pero cuando yo digo, no, pues es que el pastor no conoce a mis amistades y este es mi amigo de toda la vida, y el pastor pues ni modo, él tendrá su amigo, pero ya no le voy a decir de mi amigo y lo voy a tener en secreto. Debemos de dejarnos pastorear. Pero a estos ahora el Cordero los pastoreará. ¿Por qué? Porque no se dejaron pastorear cuando estaban sobre la tierra. No se dejaron guiar cuando estaban sobre la tierra. Ahora el Cordero sí los empieza a pastorear, porque necesita hacer ese trabajo en sus vidas.
Pero tú y yo estamos a tiempo de dejarnos pastorear, de dejarnos cuando tienen que cambiar algo, cuando tienen que jalarnos las orejas, que pues ni modo, nos jalaron las orejas, ¿verdad? Cuando tienen que arreglar algo en nuestra vida, dejarnos arreglar, dejarnos por aquellos que están velando sobre nosotros, sobre nuestras almas, porque dice la Biblia que los pastores velan por vuestras almas. Entonces debemos de dejar que ellos velen. Y si ellos ven cosas en nosotros, amén, voy a cambiar esto, voy a hacer esto, voy a trabajar en esto. Claro, siempre y cuando traiga un bien y un beneficio a tu vida. Quiero terminar con este versículo, Lucas capítulo 21 y verso 36. Lucas capítulo 21, verso 36 dice: mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Ponte de pie. Y creo que es una buena tarde para decirle al Señor: Señor, yo quiero ser limpio, yo quiero estar limpio delante de ti. Yo quiero dejarme pastorear, yo quiero dejarme guiar, yo quiero dejar que otro me guíe, que otro me enseñe, así como le dijeron al apóstol Pedro, que vendrá un tiempo donde otro te guiará. Y qué difícil a veces es para nosotros el dejar que otro nos guíe, el dejar que otro nos enseñe, el dejar que otro nos diga: este es el camino. Esto es lo correcto. Porque a veces tenemos la idea de que nosotros tenemos lo correcto. A veces tenemos la idea de que nosotros ya sabemos lo que debemos de hacer. Pero el Señor pone pastores sobre nosotros para que ellos nos guíen, para que ellos nos enseñen y nos digan: cambia esto, toma este camino. No te vayas por el camino incorrecto, no dejes que te desvíen. No dejes que tu mente sea desviada. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, yo quiero dejarme pastorear, yo quiero dejarme guiar, Dios mío, yo quiero ser obediente, yo quiero estar limpio? Si hay manchas en mis vestiduras, Señor, límpialas. Si hay un pecado, si hay una obra de muerte, perdóname, Señor. Tu palabra dice que tú nos puedes purificar de toda obra muerta. Perdóname, Señor, por las obras muertas que quizás he tenido en mi vida. Y perdóname por los pecados que he cometido, Señor. Límpiame de esos pecados. Purifícame de mis pecados, Señor. Purifica de mi maldad. Limpia mi vida, Señor. Quiero ser limpio, quiero estar limpio delante de ti. Díselo al Señor, dile: Señor, yo quiero ser limpio. Quizás te ha costado que otro te diga: cambia esto en tu vida, hermano. Quizás te ha costado. Quizás te ha costado de que otro te diga: no debes de hablar de esa manera. Cambia tu manera de hablar. Quizás te ha costado. Quizás te ha costado que otro te diga: acércate a la presencia de Dios, no te descuides. Pero este es un buen día para decirle al Señor: Señor, yo quiero dejarme pastorear. Yo quiero reconocer, Señor, que hay otros que tú has puesto para pastorear mi vida. Que hay hombres que tú has levantado para guiarme, Dios mío. Yo quiero ser limpio, Dios eterno. Quizás de obras de injusticia, y quiero practicar la justicia. Quizás has sido injusto con tu pareja. Quizás has sido injusto con tus hijos. Quizás les has hablado de una manera áspera a tus hijos.
Quizás has oprimido a tus hijos queriendo que sean de cierta manera. Quizás tú como hijo has sido irrespetuoso a tus padres. Quizás tú como hijo ha llegado un momento quizás a tu vida donde dices: tengo vergüenza de ser visto con mi papá o con mi mamá. Tengo vergüenza de cómo se comporta mi papá o mi mamá. Pero este es un buen día, joven, para que tú le digas al Señor: Señor, límpiame de estas manchas, límpiame de estas injusticias, y que yo pueda ser un buen hijo para mis padres, que yo pueda honrar a mi papá y a mi mamá. Quizás has sido injusto en tu trabajo. Quizás tomas cosas de tu trabajo que le pertenecen al jefe o a la compañía. Y tú dices, quizás en tu corazón nadie lo ve, es algo pequeño, es algo que nadie se da cuenta. Y tú lo tomas, pero dentro de ti hay algo que te dice: no lo hagas, no lo hagas. No te pertenece a ti. O quizás tú te sales antes de tiempo, o quizás llegas tarde, pero pones de que trabajaste todas las horas y el jefe te paga todas las horas. Pero seamos justos, hermanos, aprendamos la justicia. Digámosle al Señor: Señor, límpiame de toda injusticia en mi vida. Si he obrado quizás en iniquidad, Señor, si ha habido iniquidad en mi vida, si he trabajado fuera de orden, Dios mío, hoy te pido perdón y te pido que pueda trabajar en orden, que pueda trabajar en el orden que tú has establecido, Señor, que yo pueda desarrollarme dentro de tu gobierno, Dios mío. Que yo me deje gobernar, amado Dios, que yo me deje limpiar, que yo pueda guardar tu palabra, que yo pueda guardar tus mandamientos, Señor. Es tu sangre que Aleluya. es tu sangre la que Sí, Señor. vida, pues tu sangre tomó mi lugar en sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo